se fueron, las que uno ya tenía y las que quizás se fueron abriendo al escuchar las experiencias de los demás compañeros. Sí, sí, Nancy. Bueno, yo tengo una inquietud que comparto con vos, Alfredo. Muchas veces nos sentimos solos en este quehacer de la educación popular, primero porque descubrimos, como lo dijo también ahí el compañero Mansur, que después de que leemos nos damos cuenta que por coherencia hemos hecho un trabajo de educación popular en la educación formal, aquellos que nos dedicamos a educación, pero hay algunos, ahí tenemos compañeros que son, creo que alcancé a escuchar que son enfermeros, una cosa así, y también hay educación popular en las prácticas, en los aspectos sociales, ¿no? Pero enfocándonos a la educación formal, que no trabajamos en educación de jóvenes y adultos, y descubrir que somos, o sea, que además es tan antigua la educación popular, o sea, cuando ahora me puse a leer el libro que nos habían sugerido, yo tenía un montón de conocimientos, pero los tenía medio como desarticulados. Y ahora leyendo el libro, digo, pucha, pude hilvanar un montón de ideas y ya me quedó bien, bien claro que la educación popular está en relación al posicionamiento político del antiimperialismo. Y bueno, me pregunto lo mismo que vos, ¿cómo hacemos para que la educación popular atraviese todos los aspectos de la vida social? ¿Cómo podríamos hacer para trabajar la educación popular en todos estos aspectos, ¿no? Y especialmente en educación formal, en educación de jóvenes y adultos? Y bueno, yo digo que estoy en este grupo de organizaciones sociales y movimientos populares porque mi intención es trabajar desde la escuela y desde afuera de la escuela. Creo que ese es uno de los caminos, ¿no? Acompañar a que hayan formación política desde algún movimiento político, una organización social con una mirada política, para que podamos instalar esta transformación cultural que nos merecemos como pueblo. Yo creo que hay muchos compañeros, muchos ciudadanos que tienen esta forma de pensar y no han descubierto que pertenece a un ideario político que es de la Latinoamérica unida, de todo lo que sabemos que a lo que responde el ideario sociocrítico, ¿no? Entonces yo creo que hay que correr el velo. Yo estoy trabajando para correr el velo, para que muchos puedan correr el velo y que podamos descubrir que casi que hacemos prácticas de educación popular y no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Y bueno, invitar a otros a que puedan visualizar que lo que estamos haciendo nos lleva a la liberación de nuestro pueblo, ¿no? A identificarnos con un nacionalismo y una defensa de todos nuestros idearios como argentinos y como latinoamericanos, con todo el ideario que conlleva. Esa es mi inquietud. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por eso estoy en la Biblia. ¿Me permiten decir algo? Sí. Sí, por supuesto. Sí, bueno, estaba escuchando a las compañeras y lo había notado por acá porque una de las primeras compañeras que hizo su presentación hablaba de qué manera se podía meter la educación popular en instituciones aparentemente neutras. Y se habla de la educación popular, creo que se está haciendo como un esfuerzo en querer unir la educación popular con la política, cuando para mí, según mi concepción, es algo que es indisociable. Para mí la educación popular es netamente política, en esencia es política y es antiimperialista. ¿Por qué es antiimperialista? Porque para mí la educación popular viene a derrotar de alguna manera aquello que el capitalismo, que la derecha
que quiere un pueblo totalmente ignorante que responda a sus directivas. Yo cuando pienso en la educación popular, pienso en la educación en aquellos sectores donde el Estado no ha llegado, en aquellos pibes y pibas que no han podido ingresar al sistema educativo. Y que no es que nos encontremos con la educación popular ahora porque está la pandemia. Antes de la pandemia también habían pibes y pibas que no podían ingresar al sistema educativo por distintas circunstancias. Y estoy hablando desde la vuelta a la democracia y desde antes de la vuelta a la democracia también, porque en esencia el sistema educativo en Argentina es bastante inequitativo y es también muy excluyente. Entonces la educación popular, lugares donde el Estado no les pudo garantizar el derecho a los pibes y a las pibas de que se puedan educar, y cuando hablo de pibes y pibas estoy hablando también de los adultos de hoy que no han podido tener su formación educativa a lo largo de toda su vida. Entonces yo creo que hay que pensar en la educación popular como una herramienta profundamente política. Es política, estamos haciendo política, porque yo, por ejemplo, no me imagino a los del PRO hablando de educación popular. Entonces creo que la educación popular es una herramienta política progresista, netamente progresista. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación popular, creo que el concepto de educación popular ya nos está diciendo en qué lugar estamos parados en el contexto sociopolítico, más allá de los distintos gobiernos de turno. Eso quería decir. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer su reflexión, plantear su pensamiento? Nos quedan 6 minutos. Bien. Vale la pena leer lo que escribió Coca. Los compañeros que estaban con el chat. La educación popular tiene esto de cuestionar el carácter injusto del orden social de tipo capitalista. Interesante lo que plantea el compañero, se refiere al compañero Juan José. Juan José. Bien. Bueno, nos quedan 6 minutos. A ver, propongo hacer en una palabra, en 2 palabras, no mucho más, una especie de, como de que cada uno, esto lo ibas a hacer, Patricia. Patricia, no sé si lo podrías hacer vos a esto de lo que llamamos una especie de evaluación. ¿Te acordás? No. Patricia Salazar. Sí, Patricia Salazar. Ahí le cedo mi espacio a Alba. ¿Cómo? Ahí Que le cedo mi espacio para que Alba. Lo que estaba planteando es si cada uno podía decir en 1 o 2 palabras cómo se sintió. Ah, no, por mí sí, no hay problema. Sí, sí, sí. No llego a entender, Patricia, lo que estás planteando. Bueno. No, que cedo mi espacio para que hablen nomás, por mí no hay problema, creo. Ah, bueno, está bien. Entonces, decir en 1 palabra, 2 palabras, cómo nos sentimos y qué nos pareció este primer encuentro grupal. ¿Querés que tire las 3, 4 ideas primero, Alfredo? Sí, claro, por supuesto. Bien. Sí, claro. Así después ya cerramos con la evaluación de cada compañero, ¿sí? Sí, claro. Bueno, la idea de esto es tratar de hacer una especie de síntesis del encuentro y yo anoté algunas cuestiones, algunas ideas y preguntas más que respuestas, como decía Alejandro. La impresión que me quedó es que hay una necesidad de pensar el sentido de nuestras prácticas en función de lo que cada uno fue diciendo. Da la impresión de que la inquietud de cada uno es esta, ¿no? Poder pensar cuál es el sentido que le estoy dando a mis prácticas, y allí hay una primera idea que aparece.
Por otro lado, también vinculado a esto, una segunda cuestión, y hay una necesidad de pensar y repensar las prácticas, pero también sintetizar esas prácticas para poder volverlas a hacer prácticas. No hay una sistematización de las prácticas de educación popular y las prácticas mismas, más allá de cómo la conceptualicemos. Y en este sentido me parece que hay como una inquietud en los que fueron dando testimonio de su trayectoria, de su camino hecho. Hay una necesidad de poder pensar y repensar esas prácticas y sistematizarlas para poder volverlas prácticas. De esto mismo lo que surge es una pregunta, ¿no? Si le ha faltado a la educación popular explicitar sus proyectos, sus principios en un proyecto político, ¿no? Un poco vinculado a lo que decía Juan. La educación popular es por esencia misma es política. Sin embargo, sus principios al parecer no han sido explicitados en un proyecto político en particular, y surge como una pregunta, si esto es una deuda, un faltante de la educación popular como enfoque, ¿no? No es una conclusión ni mucho menos, simplemente como pregunta. Una cuarta cuestión es que hay una necesidad de que la educación popular supere una dimensión romántica de lo educativo y se exprese en prácticas conscientes que tengan que ver con un proyecto político y ético, y en ese sentido me parece que hay algo para pensar también. Estas 4 ideas que acabo de expresar, que me parece surgen de los testimonios de cada uno de los que fue participando, yo no podía evitar vincularla al texto de Torres, porque Torres dice algo en la introducción misma, al principio de su capítulo dice que pese a la influencia que ha tenido la educación popular en otros continentes, no ha sido igual en Latinoamérica, inclusive en muchos espacios académicos tampoco ha sido importante la incidencia que ha tenido la educación popular. Entonces, de esto que expresa Torres, yo me pregunto, ¿por qué es esto, ¿no? ¿Por qué no nos es tan familiar o no nos ha sido tan familiar en la formación y en nuestra trayectoria el concepto de educación popular? ¿Por qué no ha estado explicitado en nuestra trayectoria? ¿Quién nos ha ocultado esto y por qué, ¿no? Mi teoría, digamos, es un ensayo, simplemente es que en cierta forma el mercado ha convertido a Paulo Freire y a la educación popular en un personaje y una teoría exótica, es decir, distinta, como ajena, como que no es propio, como lo extraño, y me parece que nos debemos como educadores populares desexortizar esta idea y dejar de que la educación popular deje de ser una cuestión, un discurso para el mercado y se convierta en práctica, praxis y discurso a la vez, ¿no? Porque esto me parece que ha traído unas consecuencias bastante serias en relación a los proyectos políticos y donde se inscriben los gobiernos de derecha, ¿no? Que han estado en nuestro continente. Bien, quiero dejar acá, anoté algunas cuestiones más, pero no quiero llevar más tiempo porque ya estamos en tiempo cumplido, así que simplemente a modo de conclusión y Sí, para que Nancy levantó la mano. Sí, yo quería, en respuesta a lo que acaba de decir el compañero, leer una frase de Paulo Freire que a mí me satisface cuando me hago esta pregunta, ¿no? Que es muy conocida seguramente por todos, pero creo que viene al caso. Dice, sería una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales de forma crítica. Alguna vez Cristina Kirchner decía que bueno, que pertenecíamos que habíamos perdido, o sea, que tenemos en el horizonte, tenemos que trabajar para instituir o instalar este pensamiento latinoamericano. O sea, lamentablemente la hegemonía la ha dado la derecha. Yo creo que hay una intencionalidad muy grande en la formación docente para que no podamos conocer esta pedagogía latinoamericana y desarrollarla. Por eso es que también pienso de que deberíamos
me encanta esto que somos de distintas provincias, insistir para que la educación popular sea agenda del Estado, o sea, más teniendo un gobierno como el que tenemos y el que apoyamos. Yo creo que ya es tiempo de que podamos hacer la transformación cultural desde el avance de esta educación como política pública. No sé, eso es lo que pienso. Muy bien, Nancy. No sé si alguien más quiere expresar sus sentimientos. Quiero decir una cosita para finalizar. Primero que nada, me había olvidado de saludar a las compañeras y a los compañeros en este día, desde San Juan, desde la tierra de Sarmiento, así que les mando un saludo muy afectuoso. Feliz día para todos. Gracias. Segundo, ¿por qué estamos acá? Me preguntaba, y a modo de evaluación final, y yo creo que estamos porque nosotros pensamos que podemos cambiar las cosas. Y que podemos hacer de la educación popular una herramienta para la transformación y la emancipación de nuestra patria. Y en ese sentido, lo único que tengo para decir es que tenemos la obligación de ser optimistas y que tenemos la obligación de adentrarnos en este desafío y de ponerle el cuerpo. Acá me encantó escuchar, por ejemplo, la biografía de Alba que contaba de sus inicios y demás, de Alfredo, demás. Yo como joven, para mí es maravilloso escuchar la biografía de todas las compañeros de distintas partes del país y aprender y pensar que está en nuestras manos la posibilidad de cambiar y de torcer el futuro de las nuevas generaciones y de las generaciones actuales. Alba, querías hablar y disculpen sí, solamente quería cerramos. aportar un poquito de que a través de la unión, creo que los que tenemos bastante experiencia, le tenemos que empezar a ver cómo podemos crear un espacio donde formemos la juventud de la Vilte, viendo a estas chicas jóvenes que están compartiendo con nosotros y que nosotros con nuestro bagaje de experiencia no contamos con esas herramientas que los jóvenes hoy tienen y a veces nos hacen que seamos prisioneros de nuestros tiempos. Entonces, a mí me parece lo que quería aportar es eso, ver cómo podemos armar dentro de la Vilte un espacio de la juventud de la Vilte. Eso era lo que quería aportar. Muy bien. Muy bien. Estamos ya un poquito excedidos de tiempo, así por eso, que me parece que deberíamos ir cerrando. Ya cerramos. No sé si, o sea, quisiéramos que cada uno pudiera expresar en una palabra o en dos, sabiendo lo limitado de una palabra o dos, pero cómo se ha sentido y qué le ha parecido este primer encuentro. Es bueno que nos llevemos esta percepción de los 12 que estamos reunidos hoy. En una o en dos palabras, no mucho más. Sí, no sé, Alfredo, por ahí yo le quisiera decir que, bueno, escuchando los discursos y las prácticas de todos, yo más que preguntas me llevo respuestas. Bien. Porque mientras fui escuchando a cada uno, se me fueron ocurriendo ideas de cómo plasmar esto en donde vivo, más allá de la institución en la que trabajo. Entonces fueron surgiéndome como proyectos en la cabeza. Y eso me pareció muy, como un motor muy generador de generación de ideas. Esto es parte de la educación popular entre nosotros, ¿no? Sí. Nada más que eso. Sí, no solo una cosita, yo la verdad me siento muy feliz de compartir este espacio con ustedes porque estoy en un espacio donde me siento identificada y eso es muy placentero, ¿no es cierto? A veces uno siempre está en espacios donde puede compartir ideas comunes, ¿no? Y entonces esto es identificación, la palabra sería identificación, ¿no? Y feliz sentirme identificada con todos ustedes.
tratemos de mantener una o dos palabras en la expresión. Bueno, Es porque ya son las 9:07 y no quisiéramos Anel extendernos. dice inclusión y emancipación. Se lleva esos dos conceptos, Anel. Muy bien. ¿Cómo decía? Inclusión y emancipación. Muy bien. Yo anoté esperanzada y acompañada. Bárbaro. Tengo esperanza y acompañamiento de usted. Bien. Yo Los digo hasta la demás. victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre. Muy La bueno. mía es reflexión. La La- mía es que sigamos trabajando juntos para que se incluya, como decía la compañera Nancy, en la agenda política de educación, la educación popular. Esas son más de dos, Ale. Yo sentí un encuentro fecundo. Bien, ahí. Encuentro. Bien. Desafío compartido son mis dos palabras.